de Jesucristo, un grito de júbilo. ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Alza tus ojos! Como dice. Lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Las aguas cubren y será, sí Señor, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, sí, como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo. ¿Quién es Él? Tenemos libertad al Señor para entrar en su presencia. El Señor nos ha dado libertad. Amén, hermanos. Libertad. El Señor Jesús nos ha dado. Aplaudamos al Señor. Salí. Salvación.
La presencia del Señor, hermanos, se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Adoremos al Señor Jesucristo esta noche. Gracias, Señor.
Paz de Cristo, hermanos. Vamos a leer la palabra para que aprovechemos que están de pie. No se preocupen que van a estar un rato sentados. Vamos a leer en Efesios 2:20. Es la misma cita que usamos en la Convención de Panamá, donde nuestros hermanos misioneros, Gabriel y la hermana Isabel, estuvieron presentes. Había 4.000 panameños en la convención. Yo creo que es una oportunidad para ustedes también, una iglesia que es nueva en relación a Panamá, de que esté tan cerquita, un vuelo de 55 minutos, de que hagan grupo para la próxima convención y vayan a ver, porque es un espectáculo ver 4.000 apostólicos adorando al Señor. Es un espectáculo que vale la pena hacer el esfuerzo. Y ahí estuvimos hablando de esta cita de Efesios 2:20 al 22, donde dice así la palabra del Señor: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, tengan en mente, edificio, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces tengan en mente edificio, templo, y vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Edificados para morada de Dios. Vamos a ir también a Primera de Pedro 2, verso 4. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados otra vez. Edificio edificado como casa espiritual, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Tenemos varias palabras que se repiten ahí. Y en esta noche vamos a entrar en un tema que hemos intitulado templolatría. Ahí está. Poniendo las cosas en su justa dimensión. Templolatría. Hermanos, antes de entrar al tema, quiero felicitar a los misioneros y a todos ustedes por todo el trabajo que están haciendo. Siempre que yo llego a un lugar, y que conste que llego a muchos lugares, por el trabajo que Dios me ha dado. Como decía nuestro misionero, ahora son 9 países porque Puerto Rico estaba en misiones nacionales, porque la Asamblea tiene también en Estados Unidos misiones nacionales, que es el que se dedica a levantar obra en los estados donde la Asamblea no tiene presencia. Y como Puerto Rico es un estado asociado, entonces misiones nacionales los tenía, pero hubo ahí una reunión donde discutieron el punto dónde debería estar Puerto Rico y determinaron que debía estar en misiones internacionales. Entonces lo sacaron de misiones nacionales, lo volvieron a misiones internacionales y lo endosaron a la región central, y de 8 pasamos a 9 países. Entonces, mucho territorio para un solo hombre. Y además, hermanos, acabo en diciembre de terminar una maestría de 3 años, que los que han estudiado maestría saben qué significa eso, que le copa todo el tiempo a uno. Hay que estudiar día y noche, hay que leer mucho, hacer muchos comentarios, escribir muchos ensayos, reseñas, etc. Entonces, gracias a Dios ya terminé el 4 de diciembre, terminamos la maestría, pero en 15 días me voy a Chicago por 15 días también a empezar el doctorado. Así que con la ayuda del Señor, en 4 años, si el Señor me da vida, vamos a tener un doctorado en teología del McCormick Theological Seminary. Así que, hermanos, les pido la oración, pero las buenas noticias son
de que Misiones ha determinado hacer otra región. Quieren hacer la región Caribe. Y para hacer la región Caribe, le van a sacar a mi territorio, que es la región central, 4 países. Cuba, República Dominicana, Haití y Puerto Rico. Y con eso van a hacer la región Caribe, que va a tener otro supervisor. Entonces nosotros solo nos vamos a quedar con Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica y Honduras, y nos van a agregar Belice. O sea, vamos a bajar a 6 países, y eso significa que vamos a tener posibilidad de llegar más veces a los países porque vamos a tener menos territorio. Así que, hermanos, estén orando por todo eso. Eso se tiene que llevar a cabo en el mes de abril. Marzo, abril es la fecha que se ha dado para ya separar estos 4 países para la región Caribe. Así que estamos trabajando en la obra del Señor. Venimos de la convención internacional en Long Beach, en California. Antes estuvimos un mes predicando en Washington State, en el estado de Washington. Predicamos por muchos lugares, dando a conocer el trabajo que se está haciendo en la región y en todo el campo misionero. Estuvimos en la convención, que fue una convención poderosa. Y últimamente, hermanos, estuvimos apenas hace un mes en la convención de Panamá. Y el Señor nos ha bendecido en grande manera. Ya estamos en Panamá desde septiembre, aunque con la salida hemos estado poquito tiempo ahí, de 7 meses, de 5 meses hemos estado como 3 meses, nomás ahí hemos estado como más de 2 meses afuera. Pero ya tenemos ahí una residencia y estamos tramitando la visa religiosa para estar ahí sin problemas. Así que, hermanos, gracias a Dios, felicitaciones por el edificio. Nosotros no lo conocíamos, la última vez que estuvimos con ustedes estaban allá todavía en el colegio, y ahora lo hemos recorrido, hermanos, y yo tengo una táctica, una técnica, una manera de conocer a los pastores. Siempre que llego a un lugar yo miro los templos, miro la apariencia del pastor, el templo, y veo los reportes, las estadísticas financieras. Porque yo considero que si un pastor no puede ser fiel en lo que es público, como es su apariencia física, y como es el templo que está expuesto a los visitantes, a las autoridades y a la membresía, y si no es fiel, no es cumplido en sus asuntos financieros del diezmo y la ofrenda personal y la iglesia, si no puede ser fiel en lo que es público, es difícil que yo pueda creer que él es fiel en lo privado. Es difícil que él me diga, mire, yo oro 1 hora diaria. Es difícil para mí creerle, porque nadie controla si uno ora o no. No va a una estadística. Sí, oró el lunes, oró el martes. Nadie está controlando eso. Yo ayuno, pero nadie está controlando eso. Y si él es infiel en los reportes que pueden verlos los demás, ¿cómo podrá ser fiel en lo que nadie le pide cuenta? Entonces yo siempre miro los templos, miro las apariencias del pastor, la apariencia personal y los reportes financieros. Y de ahí me formo una idea con qué tipo de líder estamos tratando, hermanos, y a mí me gusta la excelencia, y ahora al recorrer todo esto me siento muy complacido, me siento satisfecho. Yo no me congrego aquí, pero me siento muy bien porque yo amo la obra de Dios, amo la gente que adora al Señor, me gusta que esté cómodo. Tener un lugar así, donde quiera que esté uno, un lugar cómodo, un lugar que sea, hermanos, ameno, que cumpla los requisitos, es tener en mente a la gente. Entonces, por todo eso, felicitamos a los misioneros y a todos ustedes, porque un pastor sin ovejas no es pastor, porque las ovejas hacen al pastor. Alguien puede decir, yo soy pastor, pero no tengo ninguna oveja, entonces no es pastor. Dice que es pastor, pero no lo es, porque las ovejas hacen al pastor. Así que, hermanos, esta noche tuve una lucha en realidad. Pastor Gabriel, tuve una lucha ahí en mi asiento porque era un culto juvenil. Aunque todos los que estamos aquí somos jóvenes de corazón, algunos de edad ya no lo somos. Pero bueno, y recordé que el Señor me dio un sermón juvenil
para jóvenes en un campamento de jóvenes, donde 36 jóvenes se entregaron a Cristo esa tarde. Y estuve luchando ahí, pero consideré que, como lo prediqué hace más de un año, y no lo he vuelto a predicar, no lo he vuelto a estudiar, sería improvisar un poco. Así que me he quedado siempre con el tema que el Señor me hizo sentir en mi casa y por el camino que... lo que significa, hermano, que nosotros los predicadores itinerantes somos un tipo diferente de los pastores. Y las iglesias deben saber conocer a un pastor itinerante, a un predicador itinerante. Los pastores deben considerar eso. Y también, porque es diferente ser el pastor de una iglesia. Cuando yo soy el pastor de una iglesia, yo tengo todo el tiempo. Cuando yo era pastor de una iglesia local, yo predicaba sermones en serie. Predicaba ¿Dónde van los muertos? En 6 sermones. Y entonces, predicaba el capítulo 1 un domingo y decía, el próximo domingo entramos a la segunda parte. Y servía también como de enganche porque era como una telenovela, porque los hermanos decían, no me quiero perder el segundo capítulo. Y querían estar en los 6 capítulos. Entonces, hermano, porque tenía todo el tiempo. Entonces, un predicador local, un pastor local no tiene razón de predicar demasiado largo porque él tiene tiempo. Pero un predicador itinerante, a veces predicamos una sola vez en la vida en un lugar. Entonces cuando viene un predicador de visita hay que hacer un poco más corta la ceremonia. No estoy criticando lo que ha pasado hoy día, sino que es mi concepto del estudio que yo tengo. Hay que hacer un poco más corta la ceremonia para darle más lugar al predicador, porque es posible que... Y como uno tiene esa inclinación, no sabe si va a volver, tiende a decir todo en un sermón, porque no tengo otra oportunidad. Entonces como que necesita un poquito más tiempo. Así que, hermanos, además los predicadores itinerantes tenemos la ventaja de que podemos predicar el mismo sermón en varios lugares, aunque nunca se predican 2 sermones iguales, pero uno puede predicar la misma temática. Y el Señor así actúa conmigo. Saben que el Señor me da 2 o 3 sermones, 4 sermones, que giran en mi repertorio por un tiempo hasta que yo siento que ya es tiempo, o viene el Señor y me da unos nuevos sermones y me renueva el repertorio. Y esos quedan ahí, quedan, hermanos, en el archivo, los bosquejos de sermones, y ahí están. Porque ya el Señor me indicó que ya era tiempo de cambiar, me dio otros sermones y reemplazaron a los otros. Entonces, lo que vamos a hablar esta noche es entrando ya al tema, es más bien un estilo conferencia, pero que pretende y se endosa con lo que va a suceder el domingo, el culto del amigo, porque está en la línea de la estrategia de Jesús. Esta conferencia yo la incluí en los seminarios de la estrategia de Jesús por una inspiración del Señor, porque, como decía el pastor Gabriel, misionero, los paradigmas se han apoderado de la iglesia, pero estos paradigmas se han transformado en verdaderos parásitos que se han acomodado como cultura en la iglesia, como tradición y como doctrinas. Como doctrinas. Estábamos predicando en Panamá sobre el legado, sobre el fundamento de la iglesia, el legado y la estrategia de Jesús. Y mi convicción y mi deseo es que nuestras generaciones jóvenes, las generaciones de relevo que vienen detrás de nosotros y que tarde o temprano tomarán la antorcha que tenemos ahora en nuestras manos, hereden un legado conforme a lo que dice la palabra de Dios y no de lo que nosotros hemos inventado como doctrina. Entonces quiero referirme en esta noche al templo. Esa palabra que ustedes leen ahí, templolatría, no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Esa es una invención, no mía, porque yo he escuchado a otras personas decir templolatría. Y viene de idolatría. Templolatría es como la idolatración del templo, idolatrar el templo.
También existe la pastolatría, que son formas de idolatrías modernas. La pastolatría es hacer del pastor un ídolo. No, es que no hay como mi pastor. Es que mi pastor es el mejor. Claro, eso es lo mismo que el papá y la mamá. Mire, ¿qué hijo va a decir que otra mamá es la mejor mamá del mundo? No, todos los hijos bien nacidos dicen que su mamá es la mejor mamá del mundo. Pero el otro hijo también dice que su mamá es la mejor y el otro dice que su mamá es la mejor. Así también los miembros de una iglesia dicen que su pastor es el mejor. Es lo mismo, yo nunca lo menciono. Ustedes nunca me van a escuchar hablar a mí de mi orgullo de ser chileno, porque eso, hermano, yo lo encuentro que está de más, porque todas las personas están orgullosos del país donde nacieron, no importa si es pobre, si es rico, si es malo o si es bueno, cada gente se siente orgulloso, sí que está de más decirlo. Entonces, existe la pastolatría, pero uno tiene que tener, hermanos, una madurez. Todos tenemos que tener una madurez, porque si escuchamos siempre predicar a los predicadores consagrados y no apoyamos a los nuevos, no, es que yo no voy entre semana porque predican esos aprendices. ¿Sabía usted que esos aprendices van a ser los consagrados de mañana? Y usted está participando de un momento histórico, diciéndole amén a un joven que está predicando. Quizás no es tan profundo, quizás tiene más vehemencia que profundidad, pero si usted le dice amén, usted está apoyando a un futuro gran predicador. Entonces, está participando en un momento histórico porque un día va a salir electo obispo presidente y usted va a decir, ¿saben qué? A este que salió presidente, este hermano, yo lo escuché cuando predicó su primer sermón. Cuando era un muchachito, pero cuando alguien tiene pastolatría dice, no, yo voy solo cuando predica mi pastor. No, hermano, el Señor también habla por los niños, por los predicadores nuevos. El Señor habla también por aquellos que tienen menos experiencia, por los que no tienen el título de pastor, el Señor también habla. Hay que amar a los pastores, pero solo a Dios se le puede adorar. Ahora con el tiempo la palabra adorar es como sinónimo de amar, pero técnicamente y originalmente, etimológicamente, adorar solo aplica a Dios. Al marido lo amamos, a la esposa lo amamos, al hijo lo amamos, pero solo a Dios lo adoramos. Porque adorar tiene connotación de rendir culto. Y mi esposa no me rinde culto a mí, ni yo a ella, ni a nuestros hijos. Los amamos con todo el corazón, pero no le rendimos culto porque solo le rendimos culto a Dios. Porque solo Él es digno de adoración. Así que, hermanos, hay que amar la obra del Señor en general. Hay que amar al pastor y hay que amar a los predicadores, frutos de nuestro propio esfuerzo, porque los que son predicadores en la iglesia, alguien se los ganó. Y gloria a Dios, está rindiendo fruto, es músico, es cantante, es predicador, es director de alabanza, pero gracias a Dios el Señor me usó a mí para traerlo a Cristo. Quizás yo no predico, pero gané a uno que sí predica. Entonces, la Biblia no habla mucho de Andrés, pero Andrés trajo a Pedro, que fue un gran apóstol del Señor. Entonces, hay un mérito detrás del apóstol en aquel que lo trajo a los pies de Cristo. Entonces, hermanos, incluso las hermanas pueden traer a los pies de Cristo a un varón que después llega a ser un gran predicador y pastor de la iglesia, y gracias a Dios, yo lo traje un día, yo lo invité, yo lo traje, yo lo encaminé, lo incluí al grupo de amistad, fue doctrinado, se bautizó y mírenlo ahora. Qué gran predicador. Entonces, hermanos, hay que eliminar esto, la pastolatría, hay que apostolatría, que idolatran a los llamados apóstoles modernos y pasa a ser como Dios. Bueno, si mi apóstol lo dijo, así es. Bueno, aunque contradiga la Biblia, pero mi apóstol lo dijo. Mi pastor lo dijo, así que aunque contradiga... No. La palabra de Dios manda. La palabra de Dios, hermanos, simboliza a Dios en forma escrita, porque es su palabra. Entonces, la palabra es identificativa de una identidad, y la palabra de Dios identifica a Dios. Es un tipo de manifestación de Dios. Dios se ha revelado en su creación, Dios se ha revelado en su palabra, principalmente en nuestro Señor Jesucristo, la revelación más amplia y más extensa de Dios en la historia de la humanidad.
pero se ha revelado en su palabra, en la naturaleza, se ha revelado en la creación. Entonces, hermanos, la temprolatría es un término cuando idolatramos el templo. ¿Por qué se idolatra el templo? Se idolatra el templo por concatenar la idea del templo judío con el templo de la iglesia. ¿Por qué es el templo de la iglesia? Ustedes me entienden, es el templo de la iglesia, no es el templo de Dios. Esto es el templo de la iglesia, no es el templo de Dios. Entonces, luego vamos a concluir, a redondear más esa idea. Entonces, el templo judío tenía un lugar santo, un lugar santísimo. Al lugar santísimo entraba una vez al año el sacerdote. Una vez al año el sumo sacerdote. Al lugar santo entraban los sacerdotes. Y luego había un patio donde estaban los judíos. Las mujeres no podían estar ahí, porque para los judíos todos los fluidos corporales eran inmundos. Entonces, como la mujer, lo digo con todo respeto y seriedad, tiene su ciclo, entonces le prohibían entrar ahí a ese lugar porque podía tener en forma repentina su ciclo y manchar y hacer inmundo el lugar santo. Así que las mujeres allá, el patio de las mujeres, y los varones estaban acá, y los gentiles tenían otro patio más allá. Entonces los hermanos han venido a asociar que este es el lugar santísimo, que aquí la tarima es el lugar santísimo, sobre todo aquí detrás del púlpito. Nosotros conocemos testimonios de hermanos que no querían dejar a una mujer ni siquiera subirse aquí a hacer el aseo. No, ahí no se sube ninguna mujer. Es el lugar santo, es el lugar santísimo. Entonces ese era el lugar santo y este es el lugar santísimo. Y aquí no, un hombre tenía que hacer el aseo aquí, barrer, sacar la cortina, lavarla y ponerla, porque las mujeres no se podían subir aquí. Porque tienen esa idea de que esto es lo mismo que el templo judío. Y esa idea, y en el templo, hermano, aquí hay que tener sumo respeto porque es un lugar que hemos consagrado para invocar el nombre de Jesucristo. Este altar, hermanos, ha sido testigo y será testigo de mucha gente salvada y redimida. Aquí van a tener su experiencia con Dios y nosotros tenemos que ser respetuosos y como hablábamos al principio, tenemos que hacerlo pero pensando en las almas perdidas. Entonces, empezó Dios. ¿Cómo empezó la relación de Dios con el hombre? En el jardín. ¿Qué es lo que era el jardín del Edén? Era el hogar de Adán y Eva. Creó Dios al hombre, a la mujer y los puso en un hogar. Y le dio las órdenes. Le dio las órdenes que tiene un hombre y una mujer con su hogar, con su familia. Para que lo guardara, para que lo cuidara y lo labrase. Eso es lo que tiene que hacer un padre y una madre con su familia. Labrar y guardar su familia, su hogar. Entonces Dios los puso ahí. Y ahí hablaba directamente con ellos. Dice la Biblia que venía el Señor a la luz del día. Eso significa que se manifestaba amplia y totalmente. No era un momento especial. Y a la luz del día significa campo abierto, a la luz del sol, y hablaba con Adán y Eva. Así empezó todo. Pero cuando cayó Adán y Eva en pecado, entonces tuvieron que salir del hogar. Dios ya no se relacionó más ahí con ellos, sino que la relación empezó en forma externa. El hombre empezó a hacer altares como el que hicieron Caín y Abel. Ellos hicieron un altar donde se estaban comunicando con Dios. No es el propósito hablar de las ofrendas, sino que presentar que el hombre tenía una relación con Dios a través de los altares. Y eso sucedió por mucho tiempo. También Noé. Los hombres empezaron a invocar a Dios, el nombre de Dios, pero lo empezaron a invocar en altares
fuera del hogar original donde Dios había puesto a Adán y a Eva. Y así se hizo por mucho tiempo, hasta que Dios sacó a Israel de Egipto. Entonces, en la peregrinación, Dios les dijo que hicieran un tabernáculo. Ese fue un mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios fue que hicieran un tabernáculo. El tabernáculo era un campamento, en medio del campamento, y todo era con un orden estricto. Había 3 tribus por cada punto cardinal. Se ponía el campamento en medio y 3 estaban al sur, 3 al norte, 3 al este y 3 al oeste. Entonces, allí moraba el Espíritu de Dios. En el lugar santísimo estaba el arca y ahí estaba la presencia de Dios. Cuando tenían que avanzar, llevaban el arca, llevaban el campamento, y donde ponían el campamento, el pueblo se ordenaba en el orden prescrito por Dios. Era un tabernáculo movible. Tenía el arca unas varas que atravesaban hacia adelante y hacia atrás para que los sacerdotes o levitas pusieran en sus hombros esas varas, y el tabernáculo donde Dios habitaba era movible y se movía con el pueblo, no era estático. Entonces, posteriormente, el pueblo de Dios llegó a Israel y tenemos que aprender a leer la Biblia. Sabe que muchos predicadores y muchas enseñanzas hablan de la devoción de David por el templo. Yo me alegré con los que me decían, yo he escuchado predicadores decir, porque a David le encantaba ir al templo. Y he escuchado a teólogos decir, y estos salmos los componía David cuando el pueblo subía a Jerusalén al templo. Pero mientras David vivió no había templo. Si el templo lo hizo Salomón, el hijo. Entonces, yo me alegré con los que me decían, o lo escribió David proféticamente, o no lo escribió David, lo escribió alguien que después subía al templo. Entonces, hay que aprender a leer la Biblia. A veces, por eso es que tenemos este problema de los templos, porque hemos escuchado a alguien decir algo y lo hemos tomado como doctrina, y se ha hecho una tradición, y la defendemos, porque creemos que así es. Entonces, cuando el pueblo conquistó el terreno y pasó el tiempo, el tiempo de Josué y de los jueces, y vino Samuel y vino Saúl y después estaba David. David deseó construirle un templo al Señor cuando trajeron el arca de allá de los filisteos. Y ¿se acuerdan de la tragedia que hubo ahí cuando Usa fue a filmar el arca, que tropezaron los bueyes y como que se iba a caer el arca y él la sujetó y murió ahí? ¿Sabe qué estaba sucediendo ahí? El arca era movible, pero Israel imitó a los filisteos. Israel puso una carreta con bueyes y Dios había dicho que así no se trasladaba el arca, se trasladaba en las varas en el hombro de los sacerdotes y los levitas, pero no en una carreta jalada por unos bueyes. Entonces todo iba mal, y cuando nosotros no hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, algo sale mal. Entonces se asustó David y dejó 3 meses allá el arca en la casa de alguien y fue y se informó cómo se traslada el arca. Y lo hizo como Dios había mandado. Entonces hubo fiesta, bendición y danza, remolineando. David vestido con una túnica de lino y bailando de gozo y de felicidad. Entonces, hermanos, David dijo, ¿cómo es posible que yo habite en un templo de cedro, de una madera tan fina, y el arca del Señor esté entre cortinas? No puede ser así. Natán al principio le dijo, no, haz como tú quieras. Pero viene el Señor y le habla
a Natán y le dice, no, David no me va a construir. Y hay ahí algo tremendo, hermanos, porque hay que ver el argumento, el contexto y la relación, porque viene Dios y dice, no, Él no me va a construir la arca, ¿qué arca me vas a construir tú? Etcétera, etcétera, etcétera. Y dice Jehová, yo te construiré casa a ti. Dios le dice a David, yo te voy a construir una casa a ti. Le estaba hablando de la consecución monárquica, de que iba a haber rey de David, pero apuntando a Jesucristo. ¿Se fijan la relación? Que David quería hacer un templo, pero el Señor le está diciendo, yo te voy a levantar casa. Pero de esa línea iba a salir el verdadero templo de Dios en la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay una relación ahí que está ligada, concatenada, enlazada. Entonces, hermanos, David no pudo, ahí en la cita que están, ustedes pueden confirmar que él quiso construir templo, pero no construyó templo. Entonces, cuando Salomón construyó el templo, hay que saber leer la Biblia. Cuando Salomón construyó el templo, hubieron altares por todas las ciudades. En todas las ciudades se hicieron altares. Y había trabajo para todos los levitas, porque cada ciudad tenía un altar y los levitas tenían que atender ahí. Pero cuando vino Josías centralizó la adoración y dijo que solo en el templo de Jerusalén se podía adorar a Dios, y cerró todos los altares alrededor y quedaron vacantes los levitas. Nosotros a veces predicamos dando como hecho que los levitas nunca tuvieron tierra. Hermano, cuando quedaron vacantes los levitas, Israel le dio ciudades a los levitas para que criaran ganado y labraran la tierra. Y le dio muchas ciudades, y 7 ciudades de las que le dio a los levitas pasaron a ser ciudades de refugio. Porque antes se refugiaban en los altares, el homicida por accidente, el homicida accidental se refugiaba en el altar, se metía ahí, y el vergador de la sangre, porque había una ley en Israel que cuando mataban a un familiar mío yo tenía el derecho de seguirlo y matarlo, y a mí no se me juzgaba por homicida porque había vengado la sangre de mi hermano, de mi primo, de mi padre, de mi tío, qué sé yo. Entonces el vengador de la sangre, cuando se metía el homicida accidental, se metía a los altares, ahí no podía hacerle nada, y ahí se hacía la investigación si había sido realmente un homicidio accidental, y si así era, entonces se cuidaba ahí a la persona hasta que pasaba cierto tiempo. Pero después se hizo ciudades de refugio porque se acabaron los altares y solo en Jerusalén se podía adorar. Por eso la mujer samaritana le dijo a Jesús, vosotros decís que solo en Jerusalén se debe adorar, porque se terminaron los altares. Entonces se centralizó todo en el centro de Jerusalén. Y con la reforma de Josías. Pero el templo judío no tiene nada que ver con este templo, este formato de templo que nosotros usamos en todo el mundo, usan los evangélicos y aún los católicos. No tiene nada que ver con este formato. El templo, miren, el templo judío era abierto, excepto el lugar santo y el santuario, que era cerrado. Había diferentes espacios abiertos, había patios abiertos allá, donde estaba la gente. Los judíos, para judíos, mujeres y gentiles, no había asiento porque los judíos escuchaban la Torá de pie. No había tarima ni altar, solo había un estrado donde se leía la Torá. Entonces, estamos en ese contexto de cómo era el templo judío. Cuando Cristo vino, Jesús vino a luchar contra la falsa ley que enseñaban los ancianos y los fariseos, los sacerdotes. Ellos distorsionaron la ley. Algo parecido le ha pasado al cristianismo, ha ido distorsionando todo. Entonces, esta generación que se está levantando ahora y que nosotros estamos empujando es para volver a la iglesia al verdadero contexto de la fe cristiana. Entonces, Jesús descalificó el templo. ¿Por qué?
porque lo declaró una cueva de ladrones. Imagínense, hermanos. ¿Sabe que hay dos lugares que se usaron para servir a Dios? Pero los sacerdotes, entre comillas, porque eran falsos sacerdotes, los transformaron en algo completamente al contrario del objetivo original que tenían. Esas son las sinagogas y el templo. El templo, el Señor dijo, mire, ustedes lo han hecho cueva de ladrones. Y después, sobre la sinagoga, el apóstol Juan le dice, cuando escribe, dice, la sinagoga de Satanás. Ahí, la sinagoga donde se había predicado al Dios verdadero, al Dios de Israel. Ahora los judíos se reunían ahí y luego iban con los romanos y acusaban a los cristianos, porque después del año 70 se separó completamente el judaísmo del cristianismo. Hasta el año 70 funcionó como una secta del judaísmo, pero del año 70 se separaron y los judíos expulsaron a los cristianos de su sinagoga, y de la sinagoga se acusaba a los cristianos, iban los romanos, los aprisionaban y los detenían, y a algunos los mataban, a otros los torturaban, y el apóstol les llama sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero no lo son, porque cambiaron, no tuvieron la revelación y se hicieron enemigos del Dios verdadero que ellos decían proclamar. Entonces, hermanos, la sinagoga donde se hablaba del Dios verdadero se transformó en sinagoga de Satanás, y el templo se transformó en cueva de ladrones. ¿Qué pasaba en el templo? Vendían animales y aves para el sacrificio. Hay una película que se llama Jesús, donde sale el mercado. En la película muestran el mercado en el templo. Aparece un burro, un camello y un repollo rodando y unas naranjas. Eso es falso. Si lo que se vendía en el templo era todo con afán sacrificial. Entonces, como ya la gente de la ciudad no criaba ovejas, bueno, yo le decía, nosotros te vendemos la oveja para que hagas el sacrificio. Nosotros te vendemos palomas aquí, porque los más pobres tenían que sacrificar palomas. Acá no puedes traer dinero romano, nosotros te lo cambiamos por dinero judío. Estaba la mesa de los cambistas. ¿Se acuerda que tumbó la mesa de los cambistas? Porque cambiaban dinero romano por dinero judío para que pudieran dar diezmo y ofrenda con dinero que no fuera pagano. Pero no estaban vendiendo naranja, porque las naranjas no son de sacrificio, ni los burros, ni los camellos, sino que vendían, había una res que vendían que era una res como una ternera. Entonces, pero eran machos cabríos, eran ovejas, corderos, según lo que demandaba la ley que se debía sacrificar, eso se vendía ahí. Entonces, por eso le digo que hay que tener un estómago apostólico. Cuando yo veo las películas, digo, no, eso está fuera del contexto. Un cuervo parado en la cruz, picoteando ahí, en la Pasión de Cristo de Mel Gibson, ahí aparece un cuervo ahí. Entonces, y los hermanos se impresionan, mire, la Biblia es la que dice la verdad. ¿Qué dice la Biblia, el Salmo 22? Dice, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Porque en estas partes donde los huesos están cerca, hermanos, esos látigos de escorpiones cortaban piel, nervios, carnes, picaban huesos, dejaban los huesos a la vista. Y eso es lo que está diciendo en forma profética el salmista. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo. Había huesos a la vista, y eso nos lo mostró la película. Porque la Biblia dice la verdad. ¿Qué dice Isaías 53? Molido fue por nuestras rebeliones. Le veremos, pero sin atractivo. Cuando esté un cadáver allá, atropellaron, o hubo un choque y quedó alguien hecho pedazo, la gente no lo quiere ver. Así también, mirar a Cristo en la cruz no había ningún atractivo. Cuando estaba molido, le veremos, pero sin atractivo, para que le deseemos. Nadie quería mirar ese espectáculo. Un humano transformado en una masa sanguinolienta. Entonces, la gente se admiró. Yo veía gente en las noticias que salían llorando de los cines. Pero la Biblia no dijo, la película no dijo toda la verdad, la Biblia la dijo. Y el Señor no fue afectado solo físicamente, fue afectado psicológicamente, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, fue rechazado por su propia gente. Y sobre él cayó todo el pecado de la humanidad, desde el primer hombre que existe hasta el último que exista, fue sobre él. ¿Cuánta culpa nosotros no sufrimos a veces por un pecado? Ahora multiplique eso por millones. También tuvo un sufrimiento espiritual, psicológico y físico.
Así que, hermanos, el evento de la viuda y las dos blancas, que se usa tanto para pedir la ofrenda, también es una crítica. Es una crítica al sistema. Porque el Señor le había dicho a Israel, cuando ciegues el trigo allá en el campo, no lo ciegues hasta las orillas para que quede para la viuda, el huérfano y el extranjero. Luego dice, si se te quedó una gavilla en el campo olvidada, no vayas por ella para que le quede a la viuda, al huérfano y al extranjero. Los judíos no tenían, los israelitas no tenían asilos de ancianos. Ellos cuidaban a sus padres hasta la muerte. Eso es lo que quiere decir cuando Jesús llamó a alguien y le dijo, deja primero que entierre a mi padre. No es que había un velorio allá enterrando a alguien, no, su padre estaba anciano, le estaba diciendo, déjame que cuide a mi padre hasta que se muera y luego te sigo. Y el Señor le dijo, mira, deja a tus hermanos, que no tienen ningún interés en seguirme a mí, que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y sígueme. Entonces, hermanos, tenemos aquí una crítica del Señor. El Señor estaba diciendo, el templo es el que tiene que ayudar a las viudas, pero el mundo al revés. La viuda está dando todo lo que tiene para dárselo al templo. Y los que tienen que sostener el templo dan de lo que les sobra. Era una crítica, porque el templo se transformó, hermanos, en una cueva de ladrones, era un puro negocio. La clase alta de Israel eran los sumos sacerdotes. Y los sacerdotes, toda la casta sacerdotal, hermanos, tenían saunas, tenían piscinas, pero con el dinero del templo, que según la ley era para ayudar a los pobres y a los necesitados. Entonces dijo el Señor, esta es una cueva de ladrones. Luego, hermanos, Jesús determinó entonces, por todo ese extracto que estamos leyendo ahí, que en el templo se abusó de su creación humana. Donde se debía ayudar a la gente, se defraudó a la gente y se abusó de ellos, porque se les quitó su dinero, se les quitaron sus bienes para enriquecer más a la casta sacerdotal en desmedro de los pobres. Ahí tenemos un templo judío, ¿eh? Eso que ustedes ven ahí está el lugar santísimo, el que está allá, y acá está donde pasaban los sacerdotes por la fuente de bronce, el altar de bronce y la fuente de agua y todo eso. Pero la gente estaba por fuera ahí, en esos patios que usted ve, ahí se paraba la gente por fuera, de pie. No se ven sillas, no se ve nada, entonces ese es un templo judío. Sigamos. Cambio de templo. El Señor Jesús se va del templo y no vuelve a entrar en él. Cuando lo declara cueva de ladrones, él no volvió a meterse ahí. Luego tuvo que hacer una ceremonia especial, que era una confirmación de los discípulos que iban a emprender el ministerio definitivamente después que él no estuviera presente. Y hizo la Santa Cena y el lavamiento de pies, pero no lo hizo en el templo, porque ya el templo estaba desechado. El templo ya para el Señor no tenía ningún valor, entonces celebró la Santa Cena y el lavamiento de pies en el aposento alto. Allí estuvo con sus discípulos, en una ceremonia privada solamente entre ellos. En Hechos 1:13 dice que el Espíritu Santo descendió también en el aposento alto. Y mire qué curiosidad, el aposento alto no quedaba lejos del templo. Pero el Señor, para inaugurar la iglesia, no derramó el Espíritu Santo en el templo. Lo derramó en una casa. El aposento alto era una casa de 2 pisos. Porque muchos judíos tenían casas de 2 y 3 pisos. Porque tenía un símbolo espiritual. Porque eran niveles. El piso de abajo era el nivel terrestre y luego el nivel celestial o espiritual. El nivel humano, el nivel espiritual. Entonces, la Santa Cena, el lavamiento de pies, el derramamiento del Espíritu Santo no fueron en el templo, fueron en la casa. ¿Sabe que ese día que el Señor declaró el templo cueva de ladrones, el Señor regresó al origen? Se salió del templo y de los altares para volver a la casa donde empezó con la humanidad en el Edén, hablando en la casa de Adán y Eva con su creación.
Ahora, en todo este proceso, el Señor desecha todo lo que los hombres habían planteado y regresa al origen y se va a la casa. Y allí empieza a instituir a la iglesia. Cuando Pedro sanó a Tabita fue en una casa. Jesús se fue del templo definitivamente y derramó el Espíritu Santo, y ahí volvemos. La casa judía era una casa templo, pero la casa gentil era una casa habitación porque no habían conocido al Señor. Ellos solo vivían allí, pero los judíos, hermanos, eran un pueblo teocrático. El gobierno era teocrático. Esa es la otra confusión que tienen los muchos religiosos ahora. No, tenemos que ser diputados y senadores y ojalá presidente, porque mire David. Pero David era el rey de un pueblo teocrático, donde la política era la doctrina. Entonces, cuando hay países laicos, países de diversas religiones, hermano, entonces la cosa está separada. Porque no hay peor mezcla, hermanos, que la política. Porque la política sana es muy buena, es especial, pero no existe. Ese es el problema, que no existe. La política está corrupta. Y tratar de juntarla con la iglesia, que busca la santidad de Dios y la perfección a la estatura de un varón perfecto como Cristo Jesús, son dos elementos que no se pueden alinear nunca. Entonces, hermanos, ahora uno no puede entrar en eso. O sea, por lo menos los pastores. Dice que el que milita como soldado no se enreda en nada para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando los pastores asumimos la función de ministro, de pastores, hermanos, entonces ya nos salimos de toda otra responsabilidad. Ahora un hermano que no tenga cargo de ministro puede participar en política, pero en la iglesia no puede hacer política, porque nosotros no somos políticos. Aquí no nos unen ni los republicanos ni los demócratas. ¿Sabe lo que dicen los demócratas allá en Estados Unidos? Que el Señor se reunía con pecadores y republicanos. Entonces, pero eran publicanos. Así que lo que están queriendo decir es que los publicanos de ese entonces eran los republicanos de ahora. Ahí tenemos una casa de 3 niveles, pero el aposento alto era de 2 niveles. Así que, pero ese es más o menos un estilo de la casa judía donde se celebró la Santa Cena y el lavamiento de pies. Tipo y figura de nuestros templos. Entonces, hermanos, pongámonos en el contexto. Jesús desecha el templo, desciende el Espíritu Santo, pero la iglesia empieza, hermanos, por un tiempo con puros judíos. Por eso que la Biblia no hace tanto énfasis en el diezmo. Porque la iglesia empezó con puros judíos y todos diezmaban, y si no hubiesen diezmado, lo primero que lo habían acusado los fariseos era de que no diezmaban, que Jesús no diezmaba, que sus discípulos no diezmaban conforme a la ley. Pero como empezó con puros judíos, ahora cuando el Señor está descalificando una doctrina para que se deje de practicar ceremonialmente, lo hace como descalificó el sábado. Él dijo, aquí está el Señor del sábado. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Porque los judíos favorecían el sábado. Mira, si te tienes que morir, muérete, pero no quebrantes el sábado. Y no, el Señor quería darle descanso al hombre en el sábado. Entonces, y si podía descansar de una enfermedad, por eso lo sanaba. Y luego los alimentos, dice Marcos que eso dijo haciendo limpios todos los alimentos, pero del diezmo nunca lo descalificó y nunca se criticó a los cristianos por practicar el diezmo. Entonces el mismo sistema financiero pasó para la iglesia y estos judíos se empezaron a reunir en las casas y usaban también el templo para ir a orar por un tiempo. Les duró poco porque en el año 70 destruyeron el templo y se acabó el templo. Y ahí se separó la iglesia del judaísmo y la iglesia quedó sin templo porque se hizo mayoritariamente gentil. Y ya no tenían templo y no podían ir a los templos paganos porque eran templos de idolatría y paganismo. Entonces se quedó sin templo y por eso que se concentraron en las casas. Hermanos,
la iglesia se reunió en casa los primeros 300 años. La iglesia, trabajando desde las casas, conquistó el imperio. Hermanos, por 400 años el imperio persiguió a la iglesia, persiguió a muerte a la iglesia. Y la iglesia, sin blandir una espada, sin lanzar una piedra, sin lanzar una lanza ni una flecha, conquistó al imperio con oración, ayuno y perseverancia, hasta que un día uno de los emperadores se convirtió en cristiano y dijo: ahora el cristianismo es la religión oficial del imperio. Y la iglesia venció al imperio, sin armas físicas, sino con armas espirituales. Hermano, no solo venció al imperio, le quitó el sillón de mando al César, porque después de un tiempo el obispo de la iglesia era también el que mandaba en el imperio. Le quitó hasta el sillón. Después del año 606 se echó a perder todo porque nombraron el primer papa. Papa significa papá en realidad. Entonces, el Padre, el Santo Padre, y ahí se fue degenerando la cosa hasta donde ya ha llegado hasta hoy día. Pero la iglesia, hermano, fue capaz desde las casas conquistar un imperio y quitarle el mando al imperio. Así que, hermano, por eso están todos esos nombres cruzados, sumo pontífice y tanta cosa, porque la iglesia se metió allá, al trono donde se gobernaba el imperio. Hermano, eso habría sido glorioso si la iglesia mantiene su doctrina y mantiene su línea, pero no lo hizo. Entonces, la religión romana pagana fue expulsada. Cuando el emperador Constantino dijo: aquí ya no queremos más el paganismo, ya no, empezaron a perseguir a los paganos, el gobierno empezaron a perseguir, les quitaron los templos y se lo dieron a los cristianos. ¿Se van dando cuenta para dónde vamos? El modelo, tipo y figura del templo que nosotros tenemos no es judío, no es cristiano, es pagano. Porque el imperio le dio a la iglesia los templos de los dioses paganos, que tenían una tarima, un púlpito y tenían un altar donde pasaban los monjes a orar, y tenía silla donde la audiencia escuchaba las pláticas. Pero el templo judío no tenía nada de eso. Entonces, los templos paganos pasaron a manos de la iglesia. Nuestro formato de templo material es pagano. Y no se trata de decir: hermano, entonces se acabó el templo y no salimos. No. Sino es que hay que poner, como decía el templolatría, poniendo las cosas en su justa dimensión. Entonces, continuamos, nuestro formato de templo es pagano. Ahí hay un templo romano, la parte de afuera con sus columnas dóricas y todo eso. Regresando al hogar, el verdadero templo de Dios es la gente. Hermanos, han pasado casos que los hermanos, por su celo por el templo, han echado gente de la iglesia. De repente los niños, hay que controlar a los niños, pero hay que controlarlos con amor. De repente un niño allá con una tiza, con un marcador. Oye, Lujera, ¿qué está haciendo? Y el niño, viene la mamá: mire, su hijo está rayando allá la pared del templo, el lugar santo. Uy, la mamá tan avergonzada porque le dicen delante de todo, se va y no vuelve más. Perdimos una familia, pero defendimos el templo. Pero los templos no van al cielo. Los templos van a ir al cielo. El Señor nos dijo: ir por el mundo haciendo templo. Vayan por todo el mundo y hagan templo por donde quiera. Parece que eso fue lo que nos dijo el Señor, porque yo conozco a muchos pastores desesperados. No, cuando el Señor nos dé un templo. No, va a haber crecimiento va a haber crecimiento cuando pongamos las cosas en su justa dimensión. La gente es la que Cristo quiere salvar. Las personas. Vamos a enseñarle a ese niño a no rayar las paredes del templo, pero con todo el amor. Yo tengo una consigna, hermanos. Bueno, tengo varias, pero tengo una. Digo, los problemas los vamos a solucionar sin perder a la gente. Porque cuando solucionamos un problema perdiendo a la gente, no hemos solucionado ningún problema.
Hermanos, la gente hay que cuidarla. Ahora la gente es templo de Dios. Mire las citas ahí abajo. Individualmente y congregacionalmente, el verdadero templo de Dios es la gente. Individualmente habla del hogar en la casa. Mire, ahí dice que Pablo estaba en la sinagoga predicando, pero como ahí tuvo problemas, se salió de la sinagoga y se fue a la casa. Lo mismo que hizo Cristo, se salió del templo y se fue a la casa. Después Pablo se fue de la sinagoga y se fue a la casa de uno llamado Justo. Luego un saludo, saluda también a la iglesia que está en su casa. La iglesia de Aquila y Priscila, a la que también alude abajo, que esta iglesia ahora manda a saludar, dice Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, os saludan. Y luego saluda a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y Filemón, ya la iglesia que está en tu casa. Ahí el énfasis siempre se va al conflicto Onésimo, Salomón, Pablo, pero había una iglesia en la casa de Filemón. Entonces, hermano, nosotros hemos hecho tanta tradición que ahora los templos, ni siquiera les decimos templo, les decimos iglesia. Y la iglesia no son esos ladrillos, ni esos bloques, ni ese cemento, ni ese techo. La iglesia somos nosotros. Pero si ahora dicen, mira, es que allá hay una iglesia católica, pero no está hablando de la gente que se junta adentro, está hablando del edificio. Allá hay una iglesia bautista, allá hay una iglesia apostólica. No, hay un templo donde se congrega la iglesia apostólica. Pero ese edificio no es una iglesia, es un templo de la iglesia. Y ahora aclaramos, esto es el templo de la iglesia, pero usted y yo somos el templo de Dios. Así que, hermano, todo lo que sucede en la iglesia lo vamos a superar. Miren, nosotros tenemos 30 años de pastores con mi esposa y hemos visto de todo. Mire, hemos visto lugares donde nos han robado la ofrenda. ¿Sabe que un día yo era asistente de pastor y había una familia grande, muy conocida en el pueblo, en Lampa, le decían los cachorros? Y eran famosos porque se robaban la fruta de los sitios que estaban cerrados, se trepaban por las rejas, por debajo de las rejas, por donde fuera, se robaban la fruta, se robaban lo que fuera. Y llegaron un día domingo todos al templo. Una congregación de cachorros. Mamá cachorro, papá cachorro, los grandes, los chicos, como 15 hermanos. Y nosotros felices si Dios puede cambiar a esa gente. Y cuando fuimos a pedir la ofrenda, dice el pastor, cántennos coritos, hermanos. Y se pone a cantar y cae la unción del Espíritu Santo. Empiezan los hermanos a danzar, a correr, a hablar en otras lenguas. Y se pasó como más de media hora y de repente paró todo. Y terminamos el culto después de eso. Y viene el pastor y me dice, ¿usted recogió la ofrenda? No, ni la he visto, le dije. Es que retiraron la mesa allá en la esquina cuando los hermanos se pusieron a danzar. Y cuando la fuimos a buscar la ofrenda, no hay nada. Y el tesorero, usted, nadie, ninguno de los líderes, hasta que apareció una hermanita y dijo, yo vi cuando los cachorros la sacaron. Hermano, pero nosotros no podemos decirle a esa familia, mire, ustedes no me pisan el templo nunca más. No, cuando vienen de nuevo, ni siquiera les dijimos, no se lo enrostramos, oramos por ellos, que Dios tuviera misericordia. Y varios de ellos están convertidos, no se convirtieron todos, pero varios de ellos están convertidos. Los padres, la hermana está allá, nos conocen, ahora fuimos y nos abrazaron, también el hermano Luis y los hijos mayores están ahí. Hermanos, pero si nosotros vamos, mire, ustedes no me pisan jamás el templo porque vinieron a robar al templo del Señor. No, es la gente la que tenemos que favorecer, es la gente la que hay que ayudar. Cuando estábamos en Bolivia, hermanos, teníamos como una alcancía de ofrendero, pero alguien abrió la alcancía y se robó la ofrenda. Alguien se robó los lavatorios del lavamiento de pie, se lo robaron todos, las toallas, se robaron los platos que compramos y todo el cubierto. Y después nos dijeron los hermanos, mire, aquí es una cultura entre las etnias indígenas, es una cultura, ellos no se sienten culpables de robarle a alguien que tiene, porque dice, él puede comprar más porque tiene.
No le roban a un pobre porque no puede de nuevo sacar, pero si alguien tiene, le roban y no se sienten culpables. Y como ellos sienten que la iglesia puede comprar más, entonces se llevan las cosas de la iglesia y no se sienten mal. Así que de ahí para adelante, bueno, tomamos medidas para que no siguiera sucediendo. Pero si uno se pone bravo y llama y regaña y humilla y lo pone enfrente, mire, este fue el ladroncito que nos robó. Hermano, usted lo echa de la iglesia y no vuelve más por vergüenza. Y ponemos a salvo los utensilios del templo, pero perdemos un alma. ¿Y qué sentido tiene eso? Entonces, a eso estamos yendo, que hay que predicar la palabra y luchar por la gente. Queremos, hermanos jóvenes, ustedes que están aquí, los líderes juveniles, los jóvenes nuevos, queremos crear una generación apasionada por la gente. Eso es lo que era Cristo. Un líder apasionado por la gente. Cristo estaba donde la gente estaba. Ningún rabino iba con los leprosos, pero Cristo sí. Ningún rabino tocaba a muertos, pero Cristo sí. Ningún rabino estaba con publicanos y pecadores, pero Cristo sí. Porque todos los demás rabinos no, ay, un inmundo, me voy por acá. Cuando la parábola del samaritano, parece que está muerto, yo no puedo tocar un muerto, me hago inmundo hasta el séptimo día. Entonces, Cristo quebró todos esos paradigmas. Mire, a mí lo que me importa es la gente. Y usted tiene que romper el paradigma de los lugares. Este lugar hay que respetarlo y hay que mantenerlo lindo, pero por amor a la gente, para que cuando la gente venga, porque queramos o no queramos, tenemos competencia. Mira, hay muchos templos trinitarios que usted va, aire acondicionado, alfombras, butacas, y si usted lleva a una persona, la trae acá y después la lleva allá, dice, no me voy a quedar acá está fresquito, los asientos son cómodos, acá me tienen pantallas para cantar, porque a veces uno llega a un templo, hermano, donde no hay pantallas, ni hay cuadernillos, ni hay himnario, no hay nada, y ahí tenemos una hora la gente, no se saben los coritos, no ven la letra en ningún lado, hermanos, se aburren. ¿Sabe que la gente se integra mejor cuando está cantando, la adrenalina, la unción viene? Pero cuando usted tiene ahí parado que nosotros terminemos de cantar una infinidad de coritos que lo sabemos de memoria, pero ellos no los pueden leer, no los pueden cantar, se van, y van a otro lugar donde sí tienen eso, ellos todavía no disciernen doctrina. Ellos ven la comodidad del lugar. El templo hay que prepararlo teniendo en mente a los perdidos. No a los hermanos. Mire, nosotros enamorados con Cristo nos pueden tener una noche entera de vigilia. Nos pueden tener un culto de 5 horas, 6 horas el domingo, pero no a un gentil porque él todavía no está enamorado con Cristo. Y dicen, no, yo pierdo mucho tiempo, yo salgo a trabajar mañana temprano, tengo que hacer el aseo en la casa, tengo que cocinar, tengo que dejarle todo listo a los niños y aquí me absorbe mucho tiempo la iglesia, así que yo no vuelvo aquí. Porque tenemos los horarios hechos para convertidos. Mire, yo ando predicando por toda la región, esto lo estoy diciendo, mire, hay hermanos, fue el campamento de un país, yo le dije, ¿cómo estuvo el campamento? Tremendo, ¿sabe? ¿Cuántos se entregaron al Señor? Ninguno, ni siquiera supimos si habían visitas. Habían como 500, pero 500 bautizados, 500 sellados con el Espíritu Santo. ¿Y qué sentido tiene? Si la comisión de la iglesia es ir por el mundo ganando a la gente perdida. Pero nosotros tenemos muchas actividades para los salvados. Tenemos actividades, un banquete, todos bautizados, todos sellados con el Espíritu Santo. Mire, toda actividad, esa es otra consigna que yo tengo, toda actividad que la iglesia realiza sin tener en mente a los perdidos, está desenfocada de la gran comisión que el Señor nos dio. Hay que adornar el templo, hay que preparar los horarios, los mejores horarios del día, hay que buscarlos para que la gente venga. Entonces, no la tradición, no, es que aquí lo hemos hecho tradicionalmente a las 7 de la tarde. Pero ¿y qué sentido tiene si no viene nadie? Ahí vemos 20, pudiendo haber 200, hay 20 porque seguimos la tradición. Es que el primer misionero que vino lo hizo a las 7 y lo vamos a hacer a las 7. No, busquémosle el horario en que mayor gente venga, favorezcamos a la gente con el horario, con la extensión del culto. Por eso los felicitaba al principio, por eso los felicito porque el lugar está apropiado, porque hay buena música, porque está viniendo gente educada a nuestras reuniones. Y si se para alguien aquí que no sabe ni leer la Biblia, no, esto nos exige a los predicadores que tenemos que prepararnos mejor, los cantantes tienen que prepararse mejor, los músicos tienen, porque se va a sentar ahí un músico.
Y si todos desentonan, aquí andamos todos perdidos, entonces va a decir, nah, no saben ni tocar, no saben ni hablar. Se va a parar un abogado ahí y se va a parar aquí alguien titubeando con los versitos. Mire, por lo menos cuando le toca predicar, lea en la casa, muchas veces lea el texto para que cuando llegue aquí lo lea de corrido. Pero hay hermanos que se nota que ni siquiera estudiaron porque están pegando aquí las palabras, las letras. Yo no conozco a nadie aquí, el pastor no me ha dicho nada, pero no sé por qué el Señor me está diciendo decir esto. Pero hay que prepararse, hermanos. Siempre decimos lo mejor para el Señor y cuando nos toca, lo mejor está lejos de ser lo que estamos presentando. Entonces, hermanos, congregacionalmente habla de la reunión y comunión del pueblo. La iglesia debe formarse con evangelización hogareña y la iglesia debe celebrar en reuniones masivas, Hebreos 10:25, sin dejar de congregarnos. Entonces, hermanos, en la semana la iglesia tiene que esparcirse y aquí está la oportunidad. Cuando yo iba entrando aquí, hermano, me di cuenta que casi todo el mundo tiene aquí un ministerio. Eso es lo que tiene que buscar usted. ¿Cuál es mi ministerio en la iglesia? ¿Qué hago? Yo soy dedito pequeño. Hay gente que dice que el dedo pequeño del pie no sirve de mucho, hermano, pero hay gente que ha perdido el dedo del pie y pierde el equilibrio. ¿Sabe cuando usted hace para allá? El dedito pequeño le hace mantener el equilibrio. Entonces, ¿qué soy yo aquí? Soy un pie, soy una rodilla, soy un brazo, soy un dedo pequeño para ayudar a mantener el equilibrio de la iglesia. ¿Qué soy aquí? Pero cuando usted se convence que no es nada, entonces pasa a ser, mire, hay un ejemplo muy especial en la Torre de Babel. En la Torre de Babel dice que los hombres empezaron a hacer una torre, dice, y cambiaron las piedras por ladrillos y el pegamento por asfalto. Y eso se trata, hermanos, cuando la iglesia se hace tradicional y cuando el pastor le da los dones a la gente. Le dice, usted, hermano, me va a hacer ujier, pastor, es que no, usted va a ser ujier. Y ahí lo corta, un ladrillo, usted se pone aquí. Se fija que los ladrillos los forma el obrero, pero la piedra no, la piedra tiene una forma, la forma que le dio el río cuando iba rodando por el agua. Y una piedra con otra encajan y van haciendo la pared. Antes se usaba piedra, pero en la Torre de Babel usaron ladrillos. Y eso fue humano. A veces tenemos una congregación de ladrillos que no tienen movimiento, que no fueron forjados por el agua viva del Espíritu Santo de Dios. Que no tienen dones, sino que se le imponen dones. Usted va a hacer esto. Es que lo aprende. Y el pobre ahí a la fuerza lo cortan a cincel y lo hacen rectangular y lo ponen en la pared. Y se hace un edificio de ladrillos que no va a ninguna parte. Las piedras ruedan. Dice que el que es guiado por el Espíritu no sabe dónde viene. No, mire, usted echa una piedra en el río y usted no sabe dónde va a terminar. Pero si echa un ladrillo, ahí se queda. Entonces, hermanos, tenemos que ser... La estrategia de Jesús, tenemos que ser un edificio. ¿Qué fue lo que leímos al principio? Un edificio de piedras vivas. ¿Se acuerdan que leímos a Pedro? Piedras vivas edificadas. O sea, somos un edificio de piedras vivas, no de ladrillos muertos. Y luego dice, edificados como morada de Dios. Nosotros somos la morada. Nosotros somos el templo. Pongamos las cosas en su justa dimensión. Este es el templo de la iglesia, pero la iglesia es el templo de Dios. La estrategia de Jesús, hermanos, es un regreso al principio de Cristo y de los apóstoles. Estamos volviendo al hogar, volviendo a la casa. Es asumir el plan de Cristo y de los apóstoles. Es volver a vivir entre el rebaño. Porque en el templo el rebaño viene para acá. En la casa el pastor va al rebaño. Y en el campo, ¿sabían ustedes que los pastores en el tiempo de Jesús vivían en el rebaño? Por eso él dijo, yo soy la puerta. Porque dice que ahí a la entrada, ahí tenía su caseta el pastor. Si alguien quería entrar por la puerta a robarla, tenía que pasar por arriba de él. Porque él estaba cuidando el rebaño. Pero en el caso de los templos, las ovejas tienen que venir para acá. Por eso cuesta tanto. Allá evangelizamos a una persona, mire, nuestro templo, no, eso está muy lejos. Tengo que tomar dos transportes, no puedo ir y ya. Porque eso es un contrasentido, va contra la lógica. Es el pastor que tiene que ir para allá, juntar ovejas y hacer allá un redil. Entonces, hermanos, la estrategia es volver a vivir entre el rebaño, es ministrar en forma personificada o individual.
Es demostrar el verdadero amor e interés por las personas porque nosotros vamos a ellos. El Señor dijo, id por el mundo. Nos dijo, llamen al mundo para que venga hacia ustedes. Ustedes vayan para allá. Y dice id, que es el imperativo del verbo ir. No está diciendo vayan cuando puedan, vayan cuando tengan tiempo, vayan cuando tengan ganas. No, vayan, con ganas o sin ganas, con tiempo o sin tiempo, vayan. Entonces, hermano, es un mandamiento, no es una opción. Es demostrar, es el pastor curando personalmente las heridas. Es dar alimentación y medicina especial a los enfermos espirituales en su lugar, en su lecho de enfermedad. Es llevar a Cristo al lugar mismo de los hechos. Es buscar individualmente a la oveja perdida. Hay pastores que yo lo he escuchado decir, bueno, si tiene problemas, ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene al culto? ¿Por qué no habla conmigo? No, hermano, es que el pastor es el que debe decir 1, 2, 3, 4, 99, me falta una, voy por ella. No es la oveja que tiene que decir, pastor, las contó, se dio cuenta que no estoy. Entonces, hermano, esa es la estrategia de Jesús, mostrar nuestra verdadera devoción. Entonces hay que regresar al grupo de amistad. Ahí tenemos un grupo, a veces me da la impresión de que la foto no es apropiada porque veo a alguno está cansado y dormido, pero ahí hay un grupo de amistad. Es volver a la casa para que podamos empezar del principio, como Dios empezó en el Edén y como Dios empezó después que dejó el templo a un lado, se fue de nuevo a la casa y levantó iglesia desde la casa. Vamos a la última. Las personas somos templo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Mire, desde el día de Pentecostés para acá, nunca más la Biblia habló del lugar santo, ni del templo santo, porque eso usted ve en el Antiguo Testamento, los salmos, el templo santo, el lugar santo, la ciudad santa, la nación santa. Desde Pentecostés para atrás está lleno de eso, lugar santo, ciudad santa, templo santo y todo eso. Pero de Pentecostés para acá no hay lugares, ni ciudades, ni cerros, ni montes, sino que nosotros somos los santos. ¿Cómo saluda Pablo? A los santos que están en Corinto, a los santos que están en Colosa, a los santos que están acá. Ustedes son nación santa. Se acabó eso de los lugares santos, las ciudades santas, los montes santos. Ahora nosotros somos los santos porque nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios. Así que, hermanos, este mensaje, esta conferencia, la hemos traído con ese fin, de que pongamos las cosas en su justa dimensión. Hay que lanzarnos a ganar la gente. Hay que minar Medellín y Colombia entera con grupos de amistad y en cada ciudad poner una congregación para que todos los grupos de amistad de esa ciudad hagan una fiesta cada domingo o un domingo al mes, como se estime conveniente, porque esto es flexible. No hay que tomar las cosas como una doctrina cuando no son doctrina. El Señor nos dijo el formato del culto. El Señor nos dijo empiecen orando, cantando. Eso lo vemos nosotros que es lo mejor. El horario, en ninguna parte dice la Biblia y los cultos serán a la tal hora. No, eso nosotros le buscamos el mejor horario. El templo, ¿cómo lo hacemos? Mire, yo no sé de dónde salió una tradición en Honduras. En Honduras, a todos los templos que usted va a la zona rural, los hermanos le cuelgan unas guirnaldas del cielo así. Una corrida de guirnalda para allá, para acá, para allá, para allá. Se hizo doctrina. Alguien lo hizo alguna vez y ahora el que edifica un templo, le clava las guirnalditas por todos lados. Rojas, azules, verdes y de todos colores. Y así están los cielos de todos los templos porque se hizo una doctrina. O sea, si no tiene eso, no es templo. No, hermano, la Biblia no dice nada de eso. El Señor nos dio la Biblia, pero también nos dio cabeza. Nos dio cerebro, nos dio una manera de pensar, una razón, entre la fe y la razón. ¿Y sabe cuál es una cita clave? Una que está ahí en Hechos 15. Dice que le mandaron la carta a los gentiles. ¿Y qué dice? Le ha parecido bien
a nosotros y al Espíritu Santo, o al Espíritu Santo y a nosotros. Porque en la iglesia actúa el ingrediente divino en el humano. Entonces Dios nos dio la palabra, pero también nos dio un raciocinio, un cerebro, una manera de pensar. Es necesario usar la Biblia, pero también usemos la cabeza. A veces no usamos la cabeza, solo usamos la Biblia. No, es que aquí dice así. Sí, pero estamos en el siglo XXI. Algunos instrumentos de estos ni existían. No por eso es antibíblico tocar ese instrumento, porque no existía en ese tiempo. Entonces, hermanos, hay que adaptarse. Antes todas las enfermedades se le atribuían a los demonios, pero después nos fuimos dando cuenta por la ciencia que hay bacterias, que hay virus, que hay cosas que atacan en forma periódica a las personas. Y antes todo era demonio. Porque ha venido creciendo el conocimiento, porque el Señor también nos ha dado cabeza, nos ha dado cerebro, y está el Espíritu Santo para revelarnos. Entonces hay que mover todo con un solo norte: alcanzar a las almas perdidas con la palabra de Dios, traer al perdido a Cristo. Y para eso vamos a hacer lo que tengamos que hacer en la estructura material, en la infraestructura, en la administración, siempre que no rompa los parámetros doctrinales. Tenemos esa flexibilidad de hacer o dejar de hacer, de innovar, de transformar, de probar, y si no nos resulta, cambiar. Pero no porque lo empezamos a hacer hay que hacerlo aunque no resulte, no. Así que, hermanos, les agradezco su atención a esta enseñanza que el Señor puso en mi corazón. Como les dije al principio, la tengo añadida a los seminarios de estrategia de Jesús para que la gente rompa ese paradigma. El lugar, el templo físico lo cuidamos para que las personas tengan comodidad. No es porque el Señor en forma totalmente directa tenga lo físico como su templo. No es que específicamente sea lo físico el templo, no, el corazón de cada uno de nosotros es el templo del Señor. ¿Qué significa esto? Que donde quiera que haya un cristiano bautizado y que tenga el don del Espíritu Santo, donde quiera que este cristiano doble su rodilla, está siendo templo. Está siendo lugar sagrado para culto. Cuando usted se arrodilla ahí en el lecho, en su cama en la noche, usted está haciendo ahí un lugar santo, su corazón. Ahí está el templo de Dios. Cuando usted se arrodilla en la salita o en el living de su casa, ahí está el templo de Dios. Cuando se allá en el taller, invoca el nombre de Jesucristo y se pone a orar, ahí está haciendo templo, porque donde estén los miembros de la iglesia, ahí está el templo de Dios, porque ahí está Dios morando permanentemente. Así que, hermanos, pueden ponerse de pie. Por toda la región yo he estado, hermanos, enseñándole a la iglesia. ¿Sabe qué llegamos a decir nosotros en un tiempo? Vamos a hacer un campamento de jóvenes, pero solo para los jóvenes de la iglesia, como un premio a toda su fidelidad, el sacrificio que han hecho. Y no admitíamos a ningún gentil. Pero cuando vino la estrategia de Jesús, cambiamos de paradigma. Y los hermanos dijeron, entonces no hay que hacer más campamentos. No, le dije, hay que seguir haciendo, pero con una condición: que cada joven lleve a un amigo. Y empezamos, hermanos, a animar a los jóvenes en el campamento del Distrito Norte de Honduras. Cada uno lleve un amigo, páguele, no es un gasto, es una inversión, Dios le va a retribuir. Invítelo. Y es llamativo decirle a un joven, mira, vamos al campo 3 días, a acampar allá, unas cabañas. Eso es llamativo para un joven. Dice, vamos, y usted haga eso, el resto déjeselo a Dios. Hermanos, de los 100 jóvenes que fueron al campamento, 50 lograron llevar un amigo. Así que habíamos 150. 100 jóvenes de la iglesia y 50 invitados. Hermanos, y el tercer día, cuando íbamos a cerrar el campamento, hicimos el llamamiento a quien quería entregar su vida a Cristo, y la gloria sea para Dios, hermanos. De los 50, 36 aceptaron a Cristo. En el tiempo que han sido bautizados, y los pastores dicen, hemos bautizado más porque algunos que no pasaron
después en las iglesias locales, por lo que pasó en el campamento, se entregaron al Señor. Hemos bautizado más de 36. Y los jóvenes le tomaron el gusto. Después hicieron el campamento de Dorcas. Fue el hermano Gamaliel Golten, vino de allá, de Norte Carolina, Estados Unidos, a Honduras a predicar. Y lo mismo, le dijeron a las Dorcas, lleven una amiga, lleven una familiar que no es convertida, lleven a alguien. Hay hermanas que llevaron hasta 2 y 3. Hermanos, en el mismo campamento bautizaron a 8. Entonces, lo mismo que hacemos, hay que darle un enfoque evangelístico. Hermanos, si tenemos un banquete, mire, a la gente le gusta venir a comer. Y algunos vienen y dicen, yo voy por la comida. Pero no saben lo que puede hacer Dios aquí. Antes de la comida vamos a hacer un culto y en el culto puede terminar tocado por la presencia del Señor y terminar convertido. Y a ver cómo andaría el cambio. 5 platos de comida por un alma.